Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola, Hola, ¿qué más? ¿Cómo va todo? bien, ¿y tú? Bien, buenas noches a todos. Espero que todos tengan el mismo nivel de frío que estoy teniendo yo en este momento para todos estar acá juntos en el frío que está haciendo. Está bastante frío el clima, es cierto. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Hola a todos, bienvenidos. Uy, perdón. El Bien, frío, todo va el muy frío. bien. Es que quería probar el hecho de que tenía frío. Es una tos ficticia por ahí. No, muy bien, estoy feliz de estar acá, estoy feliz de verlos conectándose, gracias a los que nos están saludando, gracias por conectarse con Conectados con Life, un programa que les recordamos nace con la intención de traer evidencia, de desmitificar, de hablar de temas que tienen que ver con nuestra salud mental desde una posición de conversación, pero de conversación siempre basada en lo que nos ha mostrado la evidencia, ¿sí? Hemos hablado de un montón de temas ya. Si no estoy mal, este es nuestro capítulo número 19. Es correcto, segunda temporada, capítulo 9 de 19. la segunda temporada y 19 en total. ¡Qué bien! Lo O sea, podemos logramos, hablar. Si algo lo nos muestra, la logramos. evidencia nos muestra que Hernán y yo podemos hablar un montón. Ay, oiga, sí, eso es verdad. Bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, de acuerdo con todo lo que tú dices, Ceci, con esta introducción sobre por qué estamos acá, el tiempo que llevamos, yo creo que cada vez se hace más grato el rato, cada vez no, yo creo que a mí sí me motiva mucho estar aquí cada miércoles. Creo que esta rotación de invitados, creo que toda esta recepción de información que estamos teniendo, toda esta claridad sobre muchos temas, eh, pues nada, nos está mostrando lo importante que es fundamental mucho lo que hacemos nosotros desde nuestra profesión y para muchos de ustedes cuando tienen una necesidad o alguna dificultad o alguna situación difícil, pues poder ver cómo podemos estar aportando ese granito de arena, creo que esto motiva y mueve. Así es. Y bueno, que arrancamos con un recorderis. Hace 8 días tuvimos un programa muy interesante con un montón de gente que se conectó por fortuna y hablamos de celos, ¿no? Hablamos de celos, malditos celos. Conceptualizamos un montón de cosas, nos quedaron claras un montón de cosas y estuvo muy interesante, ¿no? A mí me gustó mucho el programa. Estuvo muy interesante. La invitada o sea, que tuvimos fue, nosotros siempre nos esforzamos en traer grandes invitados y grandes invitadas que nos orienten un montón y que puedan contestarles a ustedes sus preguntas. Nos alegra un montón que cada vez más nos ponen preguntas, nos escriben, comentan en nuestras historias, en Instagram, ponen sus propias dudas, sus teorías sobre lo que estamos hablando. Eso hace que ustedes que están ahí aprendan un montón, pero también nosotros, porque traen un montón de temas que quizá nosotros no habíamos investigado, no habíamos tenido en cuenta durante toda esta preparación de programas. Entonces, nos viene buenísimo. Por favor, sigan haciendo preguntas. Sí, creo que estos últimos programas nos han mostrado que podemos incrementar la interacción con ustedes, la clarificación sobre muchas preguntas, la retroalimentación de muchas afirmaciones y verbalizaciones que ustedes tienen dentro del chat sobre los temas, aportes, historias. eh, Creo que cada vez hace que esto se nutra y nos pone en, en un rol de hacer este trabajo con muchísima responsabilidad. Así es. Entonces, bueno, bienvenidos al tema de hoy. Es un tema, eh, diría yo, de esos que saca mi lado serio. ¿Sí? Me cuesta mucho inclinar la balanza hacia otra postura, ¿m? Porque hoy vamos a hablar de riesgo suicida en niños y niñas y adolescentes. Vamos a hablar de eso. Vamos a tener un tema con una súper invitada que creo que sabe mucho, de quien ya ha aprendido mucho, ya ha tenido la oportunidad de escucharla y sabe un montón. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué tal el tema, Ceci? ¿Cómo te parece el tema? Es un tema que estoy de acuerdo contigo, como que nos invita un montón a agarrar el tema con seriedad, porque al fin y al cabo es un tema que tenemos que hablar así, primero hablarlo abiertamente, es algo que tenemos que traer a colación y que de hecho ustedes mismos en esta encuesta que hicimos, si ustedes creían que existía el riesgo, que teníamos que hablarlo, de los
201 votos que tuvimos, 200 dijeron que sí era importante hablar de este tema, que sí existía, que sí era algo que era importante y que era necesario hablar en un espacio como Conectados con Life. Fíjate que a mí, un poco leyendo un poco sobre esta investigación que estamos haciendo, no me dejó de impactar que la prevalencia o lo que están hablando, estamos hablando de que es o la segunda o la tercera causa de las muertes en niños, niñas y jóvenes en el mundo. Sí, estamos hablando de que es la segunda o la tercera causa de muertes en niños y niñas y jóvenes desde los 10 hasta los 18 años. Pero hay cifras que hablan del suicidio en niños desde los 5 años. ¿Sí? Puede que y gracias a, menos mal, digamos que la prevalencia no es tan alta en comparación con otros grupos etarios, ¿sí? En la adultez joven o incluso en la adolescencia un poco mayor, pero existe y sucede y por ende para nosotros es importante abrir este espacio para ustedes. Sí, tal cual, sí, mira, yo suelo hablar de esto. Cuando me formé en todo este rollo de la psicología, yo siempre anhelaba en trabajar con esto, ¿sí? Con suicidio, y con suicidio, y con suicidio, y cada vez fue como potencializando más ese camino. Hoy por hoy, aunque me siento muy satisfecho de trabajar en el tema, Ceci, de estar formado en esto, no deja inquietarme y, y de una otra forma de preocuparme sobre las cifras, ¿sí? Entonces, como variable número uno, eso, las cifras. Segundo, algo que ha pasado en todos estos años de experiencia que creo que he podido tener en el abordaje de conducta suicida es la desclarificación. No sé si esté claro, no sé si el concepto aplique, pero creo que muchos me entienden. La desclarificación que hay, la La no claridad, la no claridad con los conceptos, ¿sí? Porque cuando hablamos de esto, pues tenemos que tocar temas como un gesto suicida, un intento suicida, una tentativa suicida. Y esto es muy importante clarificarlo en un tema como el que vamos a tener hoy, ¿sí? Clarificar cosas como cuando hablamos de un gesto, cuando algún niño, niña, adolescente, o bueno, cualquier ser humano en realidad se lesiona, ¿sí? No asociar la lesión necesariamente a una conducta suicida, pero no quitarle la importancia que se merece, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de gesto, o cuando hablamos de una tentativa suicida, cuando alguien intenta y tiene toda la intención de terminar con su vida, pero no usa probablemente el mecanismo indicado, lo que suele suceder en esos casos, ¿sí? Que se encuentran con fenómenos donde la misma familia muchas veces, los mismos equipos que trabajan con niños, niñas y adolescentes les dicen algo como, o fenómenos como, verbalizaciones como, perdón, esa es la palabra. eh, la próxima vez hágalo de otra forma, la próxima vez sea inteligente para hacerlo, ¿sí? Entonces comenzamos a tener aquí una confusión grandísima, primero sobre los conceptos y segundo sobre la manera en que debemos responder a este tipo de conductas. Y creo que entonces me engancho a eso y como un poco para enmarcar de qué estamos hablando en este espacio para las personas que están conectadas, pues para ti, para mí y para nuestra invitada y nuestra miembro del comité que nos va a acompañar, y es que vamos a entender el suicidio como la muerte que está derivada de cualquier uso, de cualquier método con la que existe evidencia de que eso sucedió para provocar el fallecimiento propio, ¿sí? Ujú, Es decir, hay ujú. una intencionalidad detrás de eso, ¿sí? Ya lo vimos, digamos, cuando hablábamos de conductas autolesivas con Ingrid. Si les interesa el tema, está guardado en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, que muchas veces cuando hay conductas autolesivas no hay intencionalidad suicida. Hoy vamos a hablar de esa intencionalidad suicida, cuando genuinamente sucede y un poco como las cifras nos muestran cómo se ha potencializado la cantidad de cifras de lo que está pasando, ¿sí? Y cada vez se vuelve más importante hablar de este tema. Y justo con estos temas lo importante es poderlo hablar, porque da miedo y acá hay algo muy importante y quizá me estoy adelantando un poco a muchas cosas, pero es algo que hemos repetido un montón, y es que hablar de este tema no aumenta la probabilidad de que suceda. Muchas veces como, no quiero hablar de suicidio porque qué tal que yo le plante la idea. No, hay un montón de estudios que muestran que, por lo contrario,
moviliza un montón de cosas que quizás están ahí silenciadas y podemos movilizar a que no sucedan. Es cierto. De hecho, inmerso en eso que tú estás diciendo, también espero que podamos hacer, si no bien un recorrido, pero que podamos como tocar algunos aspectos básicos sobre no solo que existe, no solo que hay que hablarlo, sino también todo el fenómeno de los factores de riesgo. Hoy por hoy ya sabemos que hay una serie de factores de riesgo, ¿sí? Ya hoy por hoy sabemos el papel que juega la historia de maltrato dentro de la familia, la historia de violencia de orden emocional, eh, la historia de abuso sexual, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que son factores de riesgo, que son factores que vulneran, ¿sí? Y que en niñez y adolescencia se presentan, ¿sí? Total. Entonces, teniendo esto, creo que comenzamos a tener un contexto y un panorama muy claro, ¿sí? Y espero que vaya quedando claro eso cuando hablemos de factores de riesgo, ¿sí? No minimizar situaciones que hoy por hoy, pues, que atraviesan niños, niñas y adolescentes, realmente pueden llegar a favorecer más adelante comportamientos de orden suicida, ¿sí? No estoy hablando de una relación sí A, entonces B, no, estoy hablando de una relación sí A, hay múltiples posibilidades, ¿sí? Un evento de abuso sexual puede traer como consecuencia un sinfín de consecuencias en ese niño, niña y adolescente. Pero entre las que hemos encontrado, por ejemplo, está este riesgo suicida, ¿no? Sí, era un poco lo que nos decía nuestra invitada final, la semana pasada, justo en los últimos 5 minutos, y es que chévere empezar a trabajarlo desde ya para que no lleguemos a la adultez con un montón de dificultades que no sabemos cómo manejar, que no sabemos cómo hablar, porque muchas veces viene desde acá, ¿sí? Yo pensaba mucho y de hecho leí un poco sobre este tema porque quizá no se habla más allá del miedo y es que muchas veces no se ve el suicidio en niños porque se cree que ellos no piensan en eso. Pero hay estudios que muestran que desde los 9 años los niños pueden entender el concepto del suicidio y la irreversibilidad de la muerte. Pero más allá de eso, así no la entiendan, no entiendan lo que está pasando después del acto, lo importante es la seriedad de que están pensando en eso, ¿sí? Que están pensando en quitarse la vida, en que no es suficiente, en que el dolor es demasiado fuerte y que nosotros tenemos que hablar de esos temas y ponerlos sobre la mesa. Claro, o sea, sí. Y así mismo tener en cuenta eso que tú dices, es como si esperáramos que el niño tuviera la conciencia clara de voy a verbalizarle a mi padre que me voy a matar. ¿Sí? Pero dejamos de lado y que sobre todo, y espero que si hay conectados padres y sé que profesionales también hay muchos conectados con nosotros ahorita en psicología, pero también cuando hacemos referencia a padres, tener en cuenta eso, ese tipo de experiencias que tienen los niños, ¿sí? Pero también ese tipo de modelos que tienen los niños, ese tipo de instrucciones que tienen los niños, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que favorecer modelos de conducta suicida, llámese en televisión, llámese en Facebook, llámese en redes, yo entiendo que mucha gente lo hace con esa intención de generar una campaña, ¿sí? Donde sube el video de alguien que está intentando suicidar o que se suicida y lo sube con la intención de que los demás vean para que aprendan a no hacerlo. Pues lastimosamente eso es lo que nos ha mostrado la evidencia, es que pasa todo lo contrario, el efecto es el contrario, ¿sí? De Me hecho, haces pensar mucho, perdón que te interrumpo, pero no, no, me dale. contaste la memoria de cuando salió esta serie en televisión de 13 razones Sí, y esta escena final que fue un escándalo, después tuvieron que bajarla porque es que los sí, índices de suicidio subieron, contrario sí, al deseo de buena fe que había atrás, que era un sí, poco claro. mostrar lo dramático y lo difícil que es esto. Pero claro, sucede, sí, existe como ese contagio, por decirlo así. Claro, entonces hay que entender este fenómeno también desde esa responsabilidad social que tenemos, desde la responsabilidad bueno, tenemos, no, tienen los que son padres, pero tenemos los que trabajamos con niños, con adolescentes, ¿sí? Y entendiendo adolescentes también como en qué momento está cerrando ese ciclo de adolescencia hoy por hoy, ¿sí? Porque pues yo llego a la universidad a dictar clase y me encuentro con gente de 17 años, ¿sí? Gente muy joven que todavía aún está sobrellevando un sinfín de situaciones. Entonces, ver esa responsabilidad que tenemos, ese modelo que tenemos como padres, las características de los padres. Hoy por hoy sabemos que es un factor de riesgo, también ciertas características de ese núcleo familiar que van ayudando a que todo esto vaya tomando fuerza. Así es, sí, yo creo que tenemos un montón de tema para hablar y si no estoy mal en términos de tiempo, tenemos que vivir primero un comercial y darle la bienvenida a esa invitada que nos va a nutrir un montón ese espacio y nos va a enseñar un montón de cosas.
y esperamos pues pueda darnos un montón de información sobre esto. Entonces, ¿te parece si vamos a un comercial? Perfecto. Dale, vámonos. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. ¿Qué hay? Bueno, volvemos. Es que me quedo yo aquí, me entretengo leyendo un montón de cosas que nos van escribiendo ya las personas. Sí, yo también estaba leyendo justamente en Sí, eso. sí, está bueno. Gracias a todos aquellos que, pues, que se conectan, que ven en este espacio una razón de ser importante. Y sí, varias cosas. Aquí el efecto sobre todo este fenómeno del modelamiento, sí, señora, sí es real, sí existe, Astrid. Ok. Bueno, entonces vámonos con nuestro invitado. ¿Hoy quién nos va a acompañar? ¿Quién es la persona que nos acompaña en el set? Hola, Buenas noches. Hola, Juli, ¿cómo vas? Hola, Ceci, hola, Hernán. Juli se viene Con a mucho frío. identificar por la semana pasada en donde se quedaba así. Eso, Donde hablaba así. muy bien, pero ya Ya hay todo nuevas solucionado. herramientas. Hay nuevas herramientas, estamos estrenando. Uf, bien. Ya me Bueno, pueden ver por lo menos si me muevo. ok, ¿quién tenemos hoy, Juli? ¿Quién nos acompaña hoy? Bueno, hoy tenemos una súper invitada. Su nombre es Sandra Duarte. Ella es psicóloga con especialización en el área clínica en desarrollo infantil y diplomado en evaluación clínica realizado en España. Cuenta con entrenamiento en terapia dialéctica conductual, DBT, estándar y en adolescentes. Lleva varios años de experiencia trabajando en atención clínica, particularmente en poblaciones poblaciones infantiles y adolescentes con discapacidad mental y también en procesos regulares con niños que vienen remitidos de instituciones educativas. Adicionalmente, también tiene experiencia en trabajo con padres, dicta talleres de pautas de crianza y de validación emocional en niños. Entonces es una gran experta en esta población infantil, como lo podemos notar, también en la adolescente y principalmente en lo que respecta como a las dificultades de regulación emocional, ansiedad, depresión. Y actualmente pues es terapeuta aquí en LifeSense y también particular. Entonces, bienvenida, Sandra. Hola. Hola, buenas noches a Bueno, todos. ¿Cómo están? Cada vez me convenzo más que tenemos que tener como un audio de fondo así que suene la fanfarria, que la gente aplauda. Bacán. Sí. Hola, Sandra, Total. ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. No, Bueno estar acá. a ti por no, aceptar, a ti por querer enseñarnos, por querer compartir todo lo que sabes sobre el tema. Claro que sí. Bueno, entremos en materia, Juli. Bueno, nuestra primera pregunta es si realmente existe este riesgo de suicida en niños. Uno suele asociarlo a que solo pasa en adultos, no lo cree mucho en niños, pero queremos saber si existe, si es verdad. Sí, como decía ahorita anteriormente Ceci, existe desafortunadamente y los casos han incrementado un montón. Ahorita, digamos que a nivel mundial, hace un par de años, aproximadamente 5 años, era el 10% de la población el motivo de que los niños se murieran por suicidio. Y ahorita ya es el 40%. wow. ¿Sí? Entonces, esto ha aumentado un montón y las cifras en Colombia, según el último estudio que lanzó la institución de Alianza por la Niñez Colombiana, reportó que el año pasado hubo 287 casos en los que niños y adolescentes pues se suicidaron. Entonces sí existe, es algo y es un mito que tenemos muchos
como en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que es algo que se presenta más que todo en la adultez o en la adolescencia, pero ahorita vemos niños de 5 años que presentan esta problemática y se ha convertido en un problema de salud pública, ¿no? Entonces sí existe y es algo que debemos, digamos, que ir aprendiendo todos, papás, cuidadores, maestros, profesionales en la salud, como estrategias para prevenir, para poder implementar estrategias donde les enseñemos a los padres, a los cuidadores, habilidades para poder notar estos factores de riesgo, poder prevenir muchos de estos factores de riesgos, que es algo que pues ahorita están alertas, algo que ha incrementado un montón y que tenemos que pues estar muy, muy pendientes porque cada vez aumenta y aumenta cada vez más y hay un impacto también ahorita importante y es toda la parte de redes sociales, ¿no? Entonces, bien conocido como el tema de la ballena azul, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, juegos Sí. así que implementan y llevan a los niños y adolescentes a cometer un acto suicida. Entonces sí tenemos que estar muy alerta con todo este manejo de la información, con lo que ahorita nos nombraban anteriormente, las series, los casos que se ven en internet de personas que se suicidan. O sea, es algo que es muy alarmante y que existe y que cada vez se está incrementando más y que cada vez aumenta estas problemáticas en la salud mental de los niños y adolescentes. Ok. Yo quiero aprovechar que estamos en este preámbulo y agarrar una pregunta que nos están haciendo en este momento en el público, Sandrita, que nos la hace Evi Sánchez. Y ella nos pide si puedes darle la diferencia entre una idea de muerte y una ideación suicida. Ok, una idea de muerte, según lo que yo entiendo, es ese pensamiento que parece relacionado con algún aspecto relacionado con la muerte, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hubo un fallecimiento de un ser querido, entonces, ¿qué es eso de la muerte? ¿Cuál es esa idea o ese concepto, preconcepto que hay acerca de la muerte? Y esto varía mucho en el nivel de desarrollo que se encuentran los niños y los adolescentes. No es lo mismo el concepto de muerte de un niño de 5 años, que lo ve como algo que pues no puede ser irreversible, que es algo como que es muy mágico, imaginario, como ese concepto de que se va al cielo, entonces vemos el cielo, ¿sí? Y en cambio, en un adolescente pues ya tiene un concepto mucho más claro, es irreversible, es natural, hace parte pues de nuestro proceso o ciclo de vida. Eso es como una idea relacionada con la muerte. Y la ideación suicida ya es una idea relacionada con querer acabar con la vida, ¿sí? Como, por ejemplo, pensamientos de ya mi vida no tiene sentido, ya no quisiera vivir más, quisiera morirme, todos estos pensamientos y verbalizaciones que a veces tienen niños y adolescentes, entonces esa es como la diferencia. Y pasa mucho en consulta, ¿no? O sea, uno lo recibe mucho cuando un consultante dice, ojalá mi Dios se acuerde de mí, versus, quiero terminar con esto, quiero acabar con mi vida. Bueno, probablemente en Exacto. adultos uno lo recibe así, pero con niños y con adolescentes, pues creo que hay que estar muy atento a esa descripción que tú nos das. Y que algo importantísimo es que es algo que no se habla, es algo que comúnmente como que se deja pasar, como que damos ideas muy abstractas de qué es la muerte. Si vemos una noticia, el niño vio la noticia y pregunta acerca del tema, evadimos el tema o lo dejamos como muy a nivel general. Y aquí, como decía Ceci, algo muy importante y fundamental para la prevención de el suicidio es hablarlo, es poner este tema sobre la mesa y hablarlo abiertamente. Miles de estudios han demostrado, es que no lo decimos nosotros, sino lo dice la evidencia. Miles de estudios demuestran que si se habla acerca de la muerte a temprana edad, si se habla del suicidio a temprana edad, es una fuente de prevención muy importante. Entonces, es fundamental que lo hablemos, que obviamente es muy válido como ese miedo que sienten los papás de que si yo le hablo acerca de esto, probablemente lo vaya a hacer o vaya a investigar más cosas que no son, o no sé ni cómo explicárselo, ¿sí? O yo mismo no sé cómo llegar a decir un concepto. Ahí es donde podemos como papás en algunos momentos buscar ayuda, ¿sí? Bueno, leer, investigar, ayuda profesional de cómo podemos llevar estos
temas con los niños y adolescentes a nuestro diálogo y a nuestra comunicación cotidiana, que se convierta en algo que se dialogue en familia y no en algo que de pronto busquemos información por internet o de amigos o de personas que de pronto no tengan un manejo efectivo para estos temas, porque son de mucho cuidado, pero es de cuestión de que la familia también pueda prestar como esa atención y abrir este puente de comunicación con ellos. Ok, de hecho, voy a dar esta información a las personas que nos están escribiendo. Ya hay muchas preguntas muy encaminadas a qué hacer en tal caso, qué hacer en tal caso, qué hacer en tal caso. Ya vamos para allá. Yo pienso que antes de llegar allá, creo que sería muy importante primero identificar, ¿no, Sandra? Antes de mirar cómo abordar, yo creo que lo más importante sería, Sandra, ¿cómo saber si un menor está presentando un riesgo suicida? ¿Cómo saber? Okay. ¿Qué señales tenemos? Bueno, hay muchos signos de alerta que se dividen en varios factores. Está toda la parte emocional, comportamental y de desarrollo. La parte comportamental, pues son todos estos cambios comportamentales que los niños comienzan a evidenciar, ya sea pasividad o agresividad, ya sea que de pronto baje el rendimiento académico, ya sea que se aísle y no socialice como antes, ya sea que las actividades que antes le agradaban o que le gustaba hacer de manera frecuente las deje de hacer, que se aísle. Todos estos cambios comportamentales son un signo de alerta y también cambios a nivel emocional. Entonces vemos un niño que de pronto está más irritable, vemos un adolescente que de pronto tiene desbordes emocionales que no se ajustan como a la situación, pero que hay un desborde emocional significativo y que piensan, pero ¿por qué se puso así si la situación de pronto no ameritaba esa respuesta emocional tan alta? Toda la parte de dificultades para regular y gestionar las emociones, la parte de que ya no expresa cómo se siente, preguntamos cómo estás hoy, cómo te fue hoy, bien, bien, o a veces no hay ninguna respuesta. Entonces son todos estos cambios emocionales que también tenemos que tener en cuenta como signos de alerta. También hay cambios en cuestión de desarrollo y esto pasa más en los chiquiticos, entre unos 8 a 10 años, como por ejemplo ecopresis, enuresis, ¿sí? Estos retrasos como nuevamente retrocesos en el desarrollo también son signos de alerta. Que un niño que antes adquirió ya una habilidad por su edad, por su desarrollo y nuevamente la pierda o retroceda en esto. Dificultades o digamos que, sí, dificultades como en su higiene de sueño, entonces insomnio o duerme todo mucho tiempo durante el día, dificultades como en sus cambios de hábitos de alimentación, deja de comer o por lo contrario come en exceso, ¿sí? Entonces, como vemos, son demasiados factores en todas como áreas muy importantes que siempre nos van a dar como un signo de alerta de que algo pasa y que debemos indagar y si es necesario pedir ayuda de un profesional. Ok. Bueno, Sandra, y un poquito como hablando del tema, ¿cómo yo podría abordar esto con un niño? Digamos, pasa que uno no sabe cómo hablarles o de pronto dice, no, decirles suicidio directamente uno cree que puede incitarlo. Entonces, ¿cómo hablar estos temas con los niños y niñas? ¿Cómo puedo explicarles? Que Bueno, tiene que ver con, perdón, Sandra, que tiene que ver con mucho lo que nos empiezan a preguntar sobre el abordaje. Entonces yo creo que esta pregunta comienza a abrir la puerta para empezar a clarificar muchas de las dudas que hay acá con las personas, y es eso, ¿cómo lo hablamos? como les mencionaba ahorita, es un tema que tiene como muchos mitos, mucho tabú. Los papás tienen mucho miedo a poner este tema sobre la mesa con la comunicación con los niños, pero se debe hablar de manera abierta. Obviamente no es la misma explicación que yo le voy a dar a un niño de 5 años a un adolescente de 17 años, 12 años, ¿sí? Digamos que las palabras o la verbalización puede cambiar y modificarse y adaptarse acorde a la edad del niño y a su desarrollo, pero siempre voy a tender a hablar como es, o sea, muy abiertamente, sin estas mentiras piadosas que a veces dicen los papás por querer de pronto mostrar el tema un poquito más bonito o minimizar el tema, ¿sí? Como lo que les ponía ahorita de ejemplo, como la muerte es que se van al cielo, ¿sí? Entonces poder dar una explicación un poco más detallada y específica de qué es eso de muerte,
Si es un niño muy pequeño, podemos tener ayudas visuales, podemos tener ayudas de cuentos que existen como ese apoyo para los papás, que podamos como tener ese concepto de una manera más didáctica, que los niños presten mayor atención, que se sientan más cómodos con esta conversación. Y ya con los adolescentes, pues sí podemos tener esta conversación abierta, explicando específicamente qué es eso de la muerte, o si de pronto hubo un caso que vieron en noticias o en su colegio de una persona que se suicidó, hablar eso, ¿sí? No hacer de cuenta como no pasó nada, mejor hablemoslo, ignoremos eso, sino hablemos, indaguemos directamente, hagamos preguntas directas, abiertas, y bueno, ¿tú has pensado alguna vez esto? ¿Qué piensas o qué entiendes acerca del suicidio? ¿Alguna vez ha pasado por tu cabeza esta idea de querer acabar con tu vida? Si llega a pasar, tú me lo contarías y podríamos buscar la ayuda de X o Y profesional. Como anticipándonos también a ofrecer esta ayuda y esta comunicación va a ser, digamos que clave para prevenir y poder intervenir en un momento efectivo y adecuado. Sí. Digamos, Sandra, ya yendo un poco más como a qué hacer si ya lo identifico. Hay una pregunta del público, de Lucía, que nos dice exactamente esto, y es un niño de 8 años que me manifiesta de manera repetitiva después de que le llaman la atención, me quiero morir, yo debo estar muerto. ¿Cómo sería una alerta ahí? ¿Qué podría ya hacer? Ok, entonces ahí lo que podríamos hacer es indagar entonces el concepto de muerte que tiene este niño, porque pasa en los niños más chiquiticos que se murió la abuelita, ¿sí? Entonces decimos, la abuelita está en el cielo, se fue al cielo. Y muchas veces ha pasado casos de suicidio en niños que la intencionalidad de ellos era ir y ver a su abuelita, ir al cielo con la abuelita, volver a tener esta interacción con la abuelita. Entonces, ¿por qué? Porque para él no había un concepto de que era algo que no se podía, que era irreversible. Entonces, verificar el concepto de muerte que tenga este chiquito de 8 años, que entiende por muerte. Nuevamente nos podemos apoyar de lo que les mencionaba anteriormente, un cuento, una película, algo donde exista como este evento de muerte y a partir de ahí poder tener este diálogo y esta comunicación con él. Ya después de que yo indago cuál es el concepto de muerte, si realmente él entiende que por su edad y su desarrollo creería que debemos explicárselo, pero si él entiende y tiene un concepto de que es algo que es irreversible, ahí sí comienzo a buscar ayuda profesional, porque ya hay una intencionalidad, ¿sí? Pero si él lo hace es porque vio una película y alguien se murió y entonces el personaje dijo que entonces debo morir por salvar a X o Y población, o bueno, como el contexto de la película, pues ahí sí no estaríamos en riesgo, sino sería más ese contexto que ese concepto que él está teniendo acerca de la muerte. Yo creo que esta respuesta que nos das, Sandrita, también responde a otra pregunta que nos estaban haciendo en el público, que nos hacía Diana Espinosa. Ella nos preguntaba, cuando un adolescente de 13 años expresa que se quiere morir en un momento de rabia, ¿se debe tomar realmente como intención de suicidio? Y creo que lo importante ahí está en lo que tú dices, es indagar y es preguntar abiertamente. Dale, Hernán, dale. De hecho, lo enlazo, es que Lucía también está ratificando que lo hace generalmente en momentos donde Tiene rabia. Sí, entonces en los dos casos tenemos como esa comunalidad. ¿Tener en cuenta algún aspecto cuando está cargado de ira, Sandra? ¿Crees que sería importante? Recuerden que nuestro cerebro funciona, cuando tenemos una emoción muy intensa, nuestro sistema límbico, pues está ahí sumergido en esa emoción, ¿cierto? Estamos ahí con ese malestar emocional y podemos en ese momento verbalizar aspectos que realmente cuando ya estemos en calma no estemos contemplando, ¿sí? Cuando ya volvamos a usar nuestro frontal, ya de pronto sea por el momento de la emoción o por nuestro estallido emocional que yo dije o verbalicé eso. Entonces ahí nuevamente activar esa comunicación. O sea, pasó porque estabas con rabia, porque querías de pronto expresar en ese momento la rabia este adolescente de pronto no tiene la habilidad o las estrategias efectivas para hacerlo. Entonces su manera de expresarlo es me quiero morir o ya no quiero vivir más. Y claro, esto enciende pues inmediatamente una alerta en los papás, pero ahí es importantísimo preguntar, ¿esto es algo que piensas
continuamente, de manera frecuente, no siempre cuando estás con rabia. Puedes estar de un momento a otro tranquilo haciendo tus tareas y llega hasta este pensamiento, ¿sí? Llega esta idea a ti, es algo que te sucede como en otros contextos y en otra situación. Y ahí podemos estar discriminando si es algo que sucedió porque tenía rabia, porque estaba en su estallido emocional, o si sucede de manera frecuente, ahí sí prender la alerta y poder buscar algún tipo de ayuda. Ok, perfecto. Claro, queda mucho más claro y creo que nos invita también a que no pase lo que suele pasar en un conflicto familiar y es cada cual explotó, cada cual dijo lo que tenía que decir, pero cuando estamos bien, Y lo es, ignoramos, exacto. Y o sea, muchas veces, mira el que riesgo está ahí, el esto riesgo está pasa, ahí. exacto, y esto pasa no solo cuando lo verbalizan, hay momentos en que los adolescentes hacen un gesto, entonces me voy a lanzar de la ventana, o me coge el cuchillo y me voy a enterrar el cuchillo, ¿sí? Este tipo de cosas pueden pasar con los adolescentes y es importante que no lo ignoremos, como que, bueno, pasó, ya es una pataleta, ya eso le va a pasar. Eso es porque no lo dejé jugar más videojuegos, entonces me quiere manipular, ¿sí? O quiere obtener lo que él quería. Y no, sí, es algo que se debe hablar, es algo que no podemos ignorar, es algo muy importante que siempre tiene que estar ahí dentro de la comunicación y indagar, abrir ese canal, de poder preguntar específicamente si esto es algo que ha intentado más veces, que si tiene algún plan, bueno, poder ahí estructurar algo más completo y no centrarnos en ignorar y centrar nuestra atención en que solamente era porque quería ser pataleta. Es que Ok, eso pasa un montón, ¿saben? Como ay no, quiere llamar la atención o no Exacto. le doy permiso. Es como un mito que tenemos, pero como Exacto, y tú mira dices, que ahí pues lo que ellos nos manifiestan con estas acciones es que no tienen la habilidad para pedir ayuda o para expresar algo que le molesta o su frustración frente a una situación. Entonces ahí como papás tenemos que estar alerta en, bueno, centrarnos mucho, digamos que yo hace poco leía un libro y que me pareció muy importante, algo que decía ahí era que es importante no solo centrarnos en la corrección, ¿sí? Sino también centrarnos un poco en la conexión que yo quiero generar con mi hijo. Esa conexión es fundamental y se van a dar cuenta que uno de los factores de riesgo es esta parte de pautas de crianza de los papás inefectivas, de maltrato, de falta de validación emocional. Y cuando tenemos y tratamos de generar más esa conexión con ellos, pues vamos a tener un campo, una perspectiva un poco más amplia de que no es solo la pataleta, sino que también es que le falta una habilidad. No cuenta con algo de cómo decir, me siento en este momento frustrado porque no me dejaste jugar un videojuego, ¿sí? O poder entrar a negociar con la mamá o con los papás. No cuenta con eso. Entonces su única forma de comunicarlo en ese momento es, como les mencionaba anteriormente, estas conductas o esta verbalización que ellos hacen. Sandra, quiero hacer una pregunta que tiene Natalia Andrea Vargas, pero antes de eso, no quiero dejar escapar algo y que seas tú la que, por favor, me corrijas o refuerces este trabajo que hacemos muchas veces en terapia y es, yo suelo decir a los consultantes, a los papás, y es, probablemente eso que tú llamas manipulación, más que manipulación tiene que ver con la manera en que aprendió a afrontar su emoción, la manera que aprendió a afrontar el problema, la manera que aprendió a afrontar el regaño. Sí, yo creo que algo que trato de hacer es como desligarlo de lo que llamamos manipulación. El tema no es Esa intencionalidad. responsabiliza al niño como tú eres el responsable. Y tiene que ver más es con esa estrategia que aprendí. Aprendí a hacerlo de esa forma, pudiendo tener otras formas. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Sí estamos en lo Sí, correcto? total, total. Okay. Y esto también va muy conectado con cómo yo estoy, como papá, cómo estoy siendo modelo de, ¿sí? ¿Qué habilidades yo le estoy proporcionando? Si yo cuando me frustro en el trabajo también tengo una reacción muy parecida, pues ese va a ser el modelo. O cuando me frustro en una interacción con él y comienzo un desborde emocional, a gritar, a herir, a verbalizaciones hirientes, pues ese está siendo el modelo. Obviamente, como papás también es entendible que están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen, ¿sí? Claro. Y eso también es importante como para equilibrar esta balanza. Pero listo, si yo estoy viendo que es algo que se me dificulta, que es algo que realmente
no logro ser modelo con habilidades efectivas para esto, pues también está la posibilidad de buscar esa orientación y esa ayuda, ¿sí? Porque muchas veces no podemos solos, y no, como yo siempre les digo a los papás, o sea, no hay un manual, un protocolo que nos diga cómo actuar en cada momento, en cada situación con los hijos, o sea, no lo hay, porque esto es, digamos que multicausal, tiene muchos factores. Entonces la idea es que podamos pedir orientación o ayuda cuando lo necesitemos, cuando sintamos que algo está pasando, que se activa alguno de estos factores de riesgo, cuando yo me vea como, bueno, ¿qué hago en esta situación? ¿O cuál sería lo más efectivo? Pues busquemos orientación y ayuda, ¿sí? Es totalmente válido. O sea, que creo que ya respondiste la pregunta de Natalia, la que yo quiero hacer, y es verdad que en esta etapa el suicidio se da por modelamiento, no solo el suicidio, sino en 1000 comportamientos. El factor modelamiento favorece este y muchos otros. Y muchos otros, total. Ok. Sí. Y aquí creo que vamos también solventando algunas de las preguntas que tenían por ahí, lo de estrategias de afrontamiento, bueno, no sé. ¿Qué otra tenemos? Tenemos mucho, estoy yo como... No, yo me engancho un poco a lo último que decía Sandra frente a este tema de que esto es multicausal, que hay un montón de cosas que pueden estar ahí como en esa mezcla o en ese cóctel ok, ¿qué podría desencadenar ese riesgo suicida en los niños y en las niñas? Incluso es una pregunta también que nos hace Diana, si digamos, por ejemplo, los pensamientos e intenciones suicidas pueden heredarse o puede haber un factor en ese tipo. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué tipo de factores tenemos que tener en cuenta que podrían desencadenar ese riesgo? Y si de paso podemos responderle a Diana, sería fabuloso. Listo, hay muchos factores, como te decía, es multicausal. Entre uno de estos, la existencia de alguna dificultad emocional, llámese depresión, llámese ansiedad, ¿sí? Esto hace, y digamos que algunos estudios han demostrado que aumenta ese riesgo suicida, ¿sí? No es que, como decía ahorita Hernán, que exista la y inmediatamente de este riesgo, no. O sea, esto depende también de muchos factores, pero es uno de estos, ¿listo? No, respondiendo un poco a la pregunta de Diana, no se heredan en el sentido que no hay un gen específico de suicidio que se herede, que esté científicamente comprobado que entonces, no sé, el papá se suicidó y entonces heredó el gen el niño. No, pero sí algo que sí puede pasar es que haya una situación de suicidio en la familia de una persona cercana o de un amigo que puede como alertar este posible riesgo. Pero esto varía, nuevamente, dependiendo de si yo tengo esta comunicación con él, le explico lo que sucedió, o ignoro el tema, o lo dejo como si se suicidó y ya no indagamos o no establecemos esta comunicación con el niño o el adolescente, ¿listo? Consumo de sustancias también es algo que se ve más que todo en los adolescentes, como les mencionaba ahorita, antecedentes familiares relacionados con suicidio, abuso sexual, violencia intrafamiliar, todo este contexto invalidante, ¿no? Maltrato físico, psicológico por parte de la familia, es algo que vulnera un montón, dificultades escolares como el bullying o dificultades para relacionarse con otros, bajo autoestima, inestabilidad emocional y como toda esta falta de habilidades específicamente de la parte de regulación emocional. No sé qué hacer con esto que estoy sintiendo. Siento mucho sufrimiento y dolor y no sé cómo gestionar esa emoción y mi única salida o mi único camino es ¿sí? Quiero acabar con mi vida. Es lo único que ellos perciben cuando hay esta falta de habilidades y de acompañamiento familiar. Ok, bien. Básicamente, bien o sea, esos son unos factores. Sí, pero a veces fíjate que cuando alguien se enfrenta a una dificultad así grande, hay una sed muy grande de encontrar qué fue lo que pasó, qué es esa cosa chiquita que hice. Y un poco acá es como validar la dificultad de darle a esa cosa chiquita, sino la gran magnitud de un montón de cosas que confluyen y que se pueden unir. No es una sola causa, esto se puede dar en conjunto, se puede dar todo lo que acabo de nombrar, ¿sí? Se puede dar en una sola situación, entonces sí, esto depende de muchos factores, y que aquí es donde tenemos una gran responsabilidad absolutamente todos, tanto en un contexto escolar como los maestros, los profesores, entrenarlos en esto. Muchas veces los profesores no saben acerca de esto. Se presenta un caso de suicidio en colegios y
no hay conocimiento sobre esto, no hay cómo identificar estos factores de riesgo o qué hacer si identifico estos factores de riesgo. Y parte desde ese acompañamiento en este ámbito escolar, también ese acompañamiento en el ámbito familiar, como ya lo he mencionado anteriormente. Y este acompañamiento de todos nosotros como profesionales de la salud, poder brindar como información veraz, basada en evidencia, desmitificando muchas cosas, basándonos en lo que ha demostrado la ciencia, es como los 3 factores que podemos llevar como en esta parte también de prevención, ¿no? Ok, yo quiero aprovechar, de hecho nos vamos a volver un poco para atrás, porque acá en esta conversación que nosotros tenemos interna, que estamos leyendo sus preguntas, el comité dice, hey, nos faltó quizá responder al otro lado de la balanza, porque hablamos un poco sobre qué hacer frente a verbalizaciones cuando hay una emoción muy intensa y hay rabia y hay exageración como muy... Y nos hace una pregunta, Debbie, y es qué pasa en el otro lado de la balanza, cuando hay silencio, cuando hay mucho como de eso, ¿cuáles orientaciones? Pasividad. Ok. Aquí es fundamental, nuevamente, como que pena que sea como tan insistente, pero es que es, digamos que como el canal que abre esta parte de prevención. Y es que la pasividad, como les decía, al contrario también de la agresividad, son ambos factores, se pueden presentar y ambos tienen que tener como el mismo manejo, ¿sí? El poder establecer esta comunicación, si es un adolescente que de pronto rechaza esta comunicación, este contacto, como yo no quiero hablar sobre esto, o simplemente hay un silencio, eso ya es un signo de alerta. Entonces aquí podemos buscar la ayuda de un profesional idóneo para que nos dé herramientas de crianza dependiendo de cada situación, cómo ir estableciendo esa comunicación con el adolescente o si el adolescente en algún momento quiere iniciar un proceso terapéutico, ¿no? Si tiene como, bueno, yo sé que con mis papás de pronto no lo puedo hablar o siento miedo al hablarlo o siento vergüenza al hablarlo, proponerle esta parte de busquemos entonces un profesional con que puedas hablarlo y puedas tener esta ayuda en un momento pertinente. No esperemos a que haga un gesto o ya haga una intencionalidad, sino que encendemos las alarmas inmediatamente, vemos estos cambios. Si era un chico, un niño, un adolescente que era muy abierto, muy social y comenzó a aislarse y a tener esta pasividad de la que tú hablas, pues es un signo de alarma para que podamos ir buscando como la ayuda o los medios para poderlo ayudar. Listo, Sandra, súper. Digamos que ya hablamos un poco de cómo identificarlo, cómo prevenirlo, cómo tratarlo. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo así? Ah, ¿no? Ese es nuestro siguiente punto. Vamos para allá. Ella está saltando, sí. Voy allá 1000 pasos adelante. No, Hablo un poquito de prevención, un poquito, sí, pero podríamos ampliarlo un poco más. Ampliémoslo. Podríamos prevenirlo. Listo. Como les decía, digamos que en los niños tenemos que tener en cuenta todos los contextos, ¿sí? Escolar, familiar, el tema de la salud, de los profesionales de la salud. Entonces, miren que una forma de prevención y la más importante es poder darle información a los papás, es psicoeducar, ¿sí? Es psicoeducar a papás, maestros, cuidadores que estén en ese contexto con el niño y que tengan esta información, que sepan cuándo es un signo de alerta, de alarma, qué hacer si ya lo identifico, qué hacer cuando ya se presenta, ¿sí? ¿Qué ruta puedo activar para buscar esta ayuda? Eso va a ser como, digamos que un punto muy clave y central. Lo otro es poder orientar a papás que, como les comentaba anteriormente, no tengan las habilidades no porque no quieren, sino porque realmente no las hemos desarrollado, no contamos o nadie nos habló acerca de esto, orientadas a la pauta de crianza, orientadas a la validación emocional, orientadas a cómo establecer una comunicación efectiva con los hijos, a cómo conectar con ellos, ¿sí? Más que, como les decía, más que corregir y poner límites y consecuencias, cómo generar esa conexión con ellos que nos va a también poder establecer estos límites, pero también nos va a dar camino para establecer una comunicación y un contexto más validante, ¿sí? Si ya veo que no puedo solo, que es algo que de pronto hay muchos signos de alarma,
pues buscar la ayuda profesional va a ser un punto importante para poder prevenir que esto siga escalando, ¿sí? Entonces, buscar ya sea la orientación como papás o ya sea la orientación hacia el niño o hacia el adolescente. En todos los procesos, digamos, que se hacen con niños y adolescentes, pues siempre va a ser necesario la intervención con padres. O sea, esto es algo que es fundamental. No se negocia, no se Exacto, negocia. es regla que trabajo con niños, adolescentes, necesitamos también trabajo con papás y con ese contexto. De por sí, por la ley. Exacto. Y tratar de manejar el tema de manera abierta, poder explicar, hablar del tema también va a ser, como lo mencionábamos, algo clave para la prevención, según como todo lo que nos muestra la evidencia. Y el papel que juegue el colegio es clave para que los profesores o ese contexto académico también tenga información sobre esto, porque recuerden que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la institución educativa, ahorita pues en estas clases virtuales, y que los profesores tengan esta información va a ayudar a que estos signos de alerta se identifiquen más temprano. Como mira, yo he notado que pasa esto, tener profesionales también pues en el área de psicología, más que todo educativo ahí, pero que nos orienten un poco a activar esas rutas que se necesitan. Ok, bueno, Sandra, wow. Mucha Mucha información. información. Espero que estemos solventando muchas de las dudas. De hecho, quiero clarificar algo y es, veo que hay varias personas que han preguntado sobre casos específicos por los cuales pueden estar atravesando. De hecho, hay una pregunta del público donde nos hablan sobre las tardanzas con su EPS. Solo quiero recordar que, bueno, número uno, la ruta siempre va a ser utilizar su sistema de salud, aunque sabemos que puede estar muchas veces congestionado. La ruta número dos, pues tiene que ver también con el consultar especialistas o personas que se han entrenado en esto, ¿sí? Aquí sí quiero hacer un fuerte énfasis y es, traten de chequear personas que sepan y que tengan esa experiencia. De hecho, para algunas personas que quieran clarificar eso, pues nos podrían escribir por el interno y les pues, o sea, básicamente tenemos todo un servicio de psicología que está a su disposición. Entonces, para aquellas personas que tengan esas dudas, nos pueden escribir por interno y ahí se les explica todo el proceso de asignación de citas si desean hacerlo con nosotros. ¿Sí? Si desean hacerlo con nosotros. Quería hacerlo porque es que veo que hay muchas preguntas muy encaminadas a eso. Me pasa, conozco a alguien, un niño, y pues no nos podemos quedar dando información con tan poca claridad sobre lo que puede estar pasando con ese personaje y hacer todo lo contrario que buscamos con el programa y es terminar dando información errónea que puede poner en peligro más bien la vida de un tercero. Y retomo entonces esto hablando ya algo de toda esta parte de intervención. Hay una pregunta que nos hace, ay Dios, se me perdió acá, acá la tenía. Sobre bullying, se me perdió. Sobre bullying, sobre cutting. Ya, Eli Vanegas. Frente al tema del cutting, ¿cuáles serían entonces las estrategias de regulación emocional que se le pueden ofrecer a un adolescente? Ya nos has dado como todo ese espectro sobre el riesgo suicida, sobre la intencionalidad, que el niño lo verbalice, cuando sí, cuando no. Y esto lo vimos en nuestro programa de autolesión, pero creo que es muy importante chequearlo ahorita ya que estamos hablando de niños y adolescentes. Algunas pautas, creo que hacer énfasis en que buscar ayuda profesional, pero algo Sí, más sí. a tener en cuenta cuando tenemos la autolesión, más no la verbalización de querer morir. Bueno, hay muchas herramientas de regulación emocional que se deberían trabajar como directamente con un profesional, pero así a rasgos muy amplios, digamos que es muy importante entender cuál está siendo la funcionalidad. Si la funcionalidad es que no soporto mi emoción y esto ayuda a regularla, pues puedo ofrecer estrategias mucho más efectivas que no ocasionen un daño físico, pero que regulen esa respuesta emocional. Y lo primero que debemos hacer para eso es entender un poco cómo funciona esa respuesta emocional, qué es una emoción, cuál es su curva de normalidad, dar un poco de psicoeducación respecto a esta área tan amplia de la regulación emocional, eso sería como lo principal. ¿Sí? Cuando comenzamos a entender cómo funciona eso y por qué yo hago esto, y cuando yo en ocasiones he trabajado con adolescentes este tema de regulación emocional, cuando ellos entienden que es que lo hago para querer regular y evitar en ese momento esa emoción que no tolero, como que ellos conectan como, claro, o sea, tiene mucho más sentido porque lo hago y no estos prejuicios que llegan, ¿no? Como, es que soy malo por hacer eso, ¿sí?
o estoy haciendo esto porque mis papás dicen que los quiero hacer sufrir a ellos. Quiero manipular todos los juicios y todas las Exacto. que hablamos. Entonces, esto tiene una explicación teórica, científica, que nos va a ayudar a entender por qué pasa y a entender desde una perspectiva mucho más amplia esto de la regulación emocional. Eso es lo primero. Lo segundo que podríamos implementar es, bueno, evaluar un poco como papás qué modelo yo estoy dando de regulación. Yo estoy regulando mis emociones también de manera efectiva o inefectiva. ¿Cuál es ese modelo que estoy transmitiendo? Y partir de ahí, si yo veo que no estamos transmitiendo un modelo adecuado de regulación, pues entonces comenzar también a trabajar en mí. No solo que el chico vaya a terapia y entonces mire a ver cómo aprende con la psicóloga a regular su emoción, sino también yo cómo aprendo a regular la mía y tener un modelo un poco más efectivo. ¿Listo? Estrategias de alto impacto, que bueno, no sé si me pueda meter en eso de plan de crisis, como que, pero eso es algo ya muy específico del tratamiento, ¿sí? Entonces, ya sería como esas dos recomendaciones y iniciar, la primera y la más central es poder iniciar intervención con un profesional que esté como entrenado en estas dificultades de regulación emocional. Y resaltar que no es maña, ni moda, ni manipulación. Que lo hace porque en ese momento es su único recurso, su única habilidad para tolerar y solventar esa emoción que está teniendo en ese momento, que es dolorosa y que le causa sufrimiento. Sí. No es porque quiera hacerlo porque el amiguito le dijo, porque quiero manipular, no. O sea, ahí hay una explicación de que es la habilidad que tienen para regular la emoción, pero hay muchas más habilidades efectivas que se pueden entrenar y enseñar en este adolescente o en los niños. Sí, volvemos un poco a ese tema del déficit de habilidad que ahí nos hablabas ahorita. Sandrita, un poquito para terminar y ya metiéndonos en este tema de intervención y sabiendo que tenemos el tiempo acá, queremos justamente terminar con la última pregunta que nos hacen en este espacio que nos la hace Gloria. Sí. Ella nos pregunta cómo podemos abordar los casos de riesgo suicida en las situaciones en las que los padres quizás son resistentes a vincularse al tratamiento o los cuidadores son quienes pueden generar situaciones de vulnerabilidad para el riesgo suicida. Ok, bueno, en cuanto al tratamiento que me preguntabas anteriormente, es importante chequear profesionales que estén entrenados, digamos, en tratamientos que muestren evidencia. Ahorita hablamos un poco de la terapia dialéctico-conductual, ya hay una adaptación que se viene trabajando desde hace años en niños y que muestra evidencia para estas dificultades de regulación emocional. Y que también, o sea, aquí en esta terapia es fundamental el trabajo con papás, o sea, involucra a los papás en absolutamente todo el tratamiento. Si de pronto hay esta resistencia que Gloria nos menciona, poder entender, bueno, cuáles entonces son como las expectativas y cuáles serían los riesgos que ellos toman a tener esa resistencia con el tratamiento, a no ser partícipe o activo en ese tratamiento, ¿sí? A tomar esa pasividad que les mencionaba, va el niño y yo me deshago del problema y ya la psicóloga lo soluciona y con la varita mágica, no, eso no sucede. Aquí los papás tienen un rol activo importantísimo para cumplimiento de las metas terapéuticas, de los objetivos terapéuticos. Entonces, mostrar y como psicoeducarlos un poco en el hecho de cuáles serían esos riesgos, cómo funcionaría el proceso de intervención y la importancia de que ellos estén involucrados en ese proceso. ¿Cuáles serían esos beneficios tanto para ellos como papás como para el niño o el adolescente? Bien. No creo que ningún papá pues, tome este riesgo de querer que su hijo termine quitándose la vida. Entonces, engancharlos un poco desde ahí de, bueno, tu objetivo es ayudarlo. Sí, es totalmente válido, pero para poderlo ayudar, pues necesitamos involucrarte y que seas un papel activo durante el tratamiento. Genial. Súper. Sandra, creo que aparte de agradecerte, decirte, nos merecemos la segunda parte. Claro que sí. Vamos a chequear muchas de las preguntas que tenemos, ¿por qué no apuntarle más a seguir dando nuestra serie de tips? Entonces, bienvenida para una tercera o cuarta temporada, te vamos a estar invitando y te vamos a estar esperando de una manera muy ansiosa. Sí, si ustedes que están conectados
tienen temas que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes que les interesen, escríbanos lo que nosotros estamos leyendo. Menciónenlo. Sí, porfa, nos pueden también sugerir temas que nosotros nos encargamos de hacer todo el montaje del programa para también ayudar a solventar muchas de las dudas que ustedes tengan. Entonces creo que es algo que es importante resaltar para ustedes. Para Sandra, pues nada, o sea, definitivamente aprendiendo con su merced un montón cada vez que la escucho hablar. Juli, gracias, Ceci, gracias, pero obviamente no nos podemos ir, obviamente habiéndote agradecido, esperándote en la próxima temporada. Claro que sí. Sin contarte a ti, a Juli y a todos los que nos están viendo en 8 días de qué vamos a hablar, Ceci. ¿De qué vamos a hablar, Ceci? Gracias, es por lo que me toca. Vamos a estar hablando y vamos a, de hecho, cerrar temporada empezando Semana Santa con un tema muy relevante que va a ser el tema de consumo de sustancias psicoactivas. En un programa que decimos llamar Unas al año hacen daño. Clarificar un poco todo ese tema, tener un montón de evidencias frente a cómo ese consumo puede llegar a afectar o no nuestra salud mental. Y vamos a tener un experto, como siempre, hablando sobre el tema, sobre todo el tema de consumo, y también espero que lo aprovechen, que nos aprovechen, que nos sigan preguntando, y pues como siempre fue un placer verlas, fue un placer aprender, fue un placer estar con ustedes. Queridísimas damas. Muchas gracias por este espacio. Gracias igualmente. Bendito entre las mujeres. Sí. Lo sé. Dios mío. Bueno, con esto nos vamos. Adiós. Buenas noches. Gracias, Andrita. Chao, gracias a Adiós. ustedes.